Tribuna la senadora Angélica de la Peña Gómez. Con su venia, señor presidente, señor secretario de Hacienda y Crédito Público, don José Antonio Meade. Esta legislatura será recordada como una de las legislaturas que más se ha trabajado, más fructífera en materia de derechos humanos. La profunda crisis que atraviesa el país en la materia nos ha obligado a diseñar una serie de instrumentos que permitan al Estado mexicano enfrentar en mejores condiciones y con mejores herramientas la lucha contra la tortura, contra las desapariciones forzadas, las amenazas contra las y los periodistas y personas defensoras de derechos humanos, a favor de las personas que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad, la lucha anticorrupción, por la implementación de un nuevo sistema integral de justicia para adolescentes o la nueva ley de ejecución penal para reclusorios, también para la atención a víctimas tanto de delitos como de violaciones a los derechos humanos. Desafortunadamente, ese trabajo legislativo del Congreso de la Unión no ha sido acompañado con un esfuerzo presupuestal acorde a la magnitud de los retos que enfrentamos en estos rubros. Quizás usted no esté acostumbrado a que le pregunten este tipo de temas, pero eso no es más que un reflejo de la tradicional e histórica ausencia de perspectiva de derechos humanos en el diseño del gasto público en nuestro país. Pero estoy dispuesta a que nos sorprenda. Lo anterior, a pesar de la reforma en materia de derechos humanos del 2011, el respeto y la vigencia de los derechos humanos se convirtieron en los objetivos centrales de desarrollo humano, estableciéndose explícitamente la obligación de todos los órdenes de gobierno en el cumplimiento de las obligaciones en esta materia, incluyendo lo que nos obliga a los tratados internacionales respecto de que hay que tomar también todas las medidas presupuestales. No obstante, el cambio del paradigma constitucional no se ha visto reflejado en el presupuesto de egresos de la Federación, en el gasto del Estado. En ese contexto, creo que sería muy importante que usted nos detallara cuál es la posición del gobierno respecto a esto, incluyendo cuál es su opinión para que garanticemos, por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible, que hemos incluso participado en la discusión para su diseño. De manera también particular, quiero preguntarle, y creo que es importante no pecar de ingenuidad, no sabemos si usted vaya a continuar como secretario de Hacienda en próximo año, pero mire, el presupuesto de egresos tiene que ser aprobado el 15 de noviembre. En estos momentos en la Cámara de Diputados se está discutiendo el proyecto de decreto de la ley de desaparición forzada y cometida por particulares. Usted acaba de decirnos, a pregunta expresa de la senadora Pilar Ortega, de que el año que entra se va a buscar reasignar porque todavía la ley no ha sido aprobada. Si todo va como indica y si el gobierno tiene realmente voluntad, la semana que entra ya estará seguramente publicada en el Diario Oficial de la Federación esta ley. De tal manera que es necesario influir, porque es preponderante aun cuando haya mandado usted el presupuesto, el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación a la Cámara de Diputados, sabemos sobre todo quienes hemos sido diputados y diputadas, de la cercanía de la Secretaría de Hacienda con la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. De tal manera que tiene que etiquetarse de manera expresa en el presupuesto de egresos el funcionamiento de todas las herramientas que establece esta ley.
¿Cuál es su opinión concreta respecto a eso? Ya prácticamente ante la posibilidad de que esa ley esté publicada antes del presupuesto de egresos, de que se apruebe el presupuesto de egresos. Por el otro lado, también nos preocupa el fideicomiso que da origen al Fondo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que está funcionando, como usted sabe, a través del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, ante una situación de grave posibilidad de que puedan atender todas las necesidades que tiene para garantizar las medidas preventivas, las medidas de protección y las urgentes que garanticen la vida, la integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentran en situación de riesgo como consecuencia de la defensa y promoción de los derechos humanos y también la libertad de expresión. No quiero recordarle, pero usted sabe muy bien las peripecias para lograr desde el 2012 que esté funcionando bien este mecanismo. No tiene los recursos suficientes y sobre todo los últimos meses de este año en donde no había presupuesto. Y vemos con preocupación que eso no está reflejado en el presupuesto de egresos que hoy tiene la Cámara de Diputados. Es importante tomar medidas también para que funcione la Ley Nacional de Ejecución Penal. Si bien los estados del país, los estados de la República tienen responsabilidades, los transitorios de la ley están obligándonos a tomar todas las medidas necesarias para transformar los centros de privación de libertad a nivel federal y también de las entidades federativas. En fin, me parece que es necesario también, y por obviedad del tiempo, simplemente recuerdo otras leyes importantes que hemos aprobado, la propia Ley Nacional de Justicia Penal para Adolescentes, que no tiene presupuesto suficiente, o el caso de la Ley de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que permanentemente en el Congreso, aquí en el Senado, hemos estado aprobando puntos de acuerdo, pidiendo a la Secretaría de Hacienda reasigne presupuestos para poner en práctica el cumplimiento de los transitorios de esta ley, ante la imposibilidad de que la niñez que necesita mayor protección hoy se encuentra en una situación de mayor vulnerabilidad. Niños en situación de migración, niñas, niños en centros de atención, etcétera, etcétera. Termino diciendo, señor secretario, que sí hay una preocupación por parte de nosotros respecto de cómo se sigue etiquetando, cómo se sigue trabajando el presupuesto de egresos. Y en ese sentido me voy a permitir, seguramente lo conoce, pero si no lo conoce sería bueno, le voy a entregar el estudio que publicó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Universidad Nacional Autónoma de México respecto de la importancia de una agenda para el rediseño del gasto público en México desde la perspectiva de los derechos humanos. Francamente, en eso hay total ausencia en nuestro país. Por sus respuestas, muchas gracias. Gracias, senadora. Tiene el uso de la palabra el doctor José Antonio Misa. Muchas gracias, senadora Angélica de la Peña. Al principio de la administración tuve yo la fortuna de desempeñarme como secretario de Relaciones Exteriores y uno de los temas más importantes de la agenda internacional de México en el mundo era justamente la agenda de derechos humanos. No solamente por lo que México ha empujado esa agenda como promotor, sino por la atención que México ocupaba de diferentes instancias en materia de derechos humanos. En este tenor había diferentes tesis.
Había quien sostenía que México solamente podía cambiar si se sujetaba para hacerlo a los mandatos y al escrutinio que le viniera de fuera. Había quien sostenía que México iba a cambiar en la medida en que fuera generando convicción interna de lo importante que era el tema y de lo necesario que era darle plena vigencia a la modificación del artículo 1 constitucional. Yo me suscribo en la segunda visión, y el trabajo que ha venido haciendo no solamente este Senado, en lo general Angélica de la Peña en lo particular, en materia de derechos humanos, ha sido sin duda importante y se ha reflejado en una modificación real, estructural, profunda de todo nuestro andamiaje jurídico en materia de derechos humanos. Nosotros contamos por lo menos 8 instrumentos que o son nuevos por completo con el impulso de esta legislatura o sufrieron modificaciones importantes que han implicado un cumplimiento y un acompañamiento presupuestal para irles dando plena vigencia. En un marco en donde el ajuste en los ramos administrativos ha sido muy importante en los últimos 2 o 3 años, hay solamente 2 rubros que no han enfrentado un recorte. Y estos 2 rubros son los programas sociales, los programas de acompañamiento social y los programas de derechos humanos. En términos generales, el año pasado vimos un presupuesto en donde todas las secretarías tuvieron una reducción. Por primera vez, incluyendo a las Secretarías de Defensa y Marina, que fueron solidarias con el esfuerzo de consolidación. Este año prácticamente todas de nueva cuenta tendrán reducción en su ejercicio de gasto. Insisto, todo el ajuste, todo el recorte se ha asumido con cargo a los ramos administrativos, pero sobresale como un elemento que se ha cuidado en cada presupuesto que esto no afecte a 2 rubros fundamentales, los programas sociales y la agenda de derechos humanos. En todos hay sin duda espacio a fortalecer, en todas hay sin duda la ambición de que vayamos más lejos, pero en un entorno en donde todos los presupuestos han caído, esta ha venido siendo la excepción. Este presupuesto tiene una característica particular. Es un presupuesto que por primera vez se orienta a darle cumplimiento a los ODS y vincula como un instrumento rector cada programa para identificar cuál es el impacto que el programa se espera tenga en los ODS y que podamos darle seguimiento de manera transversal, de forma tal que no solamente veamos cómo avanzamos en el cumplimiento de esta ambiciosa agenda, sino cómo el presupuesto le va dando aliento, apoyo, acompañamiento a cada uno de nuestros objetivos y que nos permite ir identificando las brechas que tenemos entre donde estamos y a lo que nos comprometimos para que sea un elemento útil en el proceso de asignación o en el proceso de elaboración del presupuesto desde el Ejecutivo Federal y un instrumento útil también en el proceso de análisis que de la Cámara haga de ese presupuesto. El año pasado tuvimos un reto similar al que tendremos en materia de desaparición forzada, que fue el surgimiento del Sistema Nacional de Anticorrupción. El año pasado, igual que el sistema surge después de presentado el paquete. El año pasado, igual que se hicieron previsiones presupuestales que permitirían la reconducción una vez aprobado el sistema para darle apoyo presupuestal a su inicio. Entonces, como ahora hubieron senadores preocupados por darle seguimiento a que se tuviera esa previsión y a que se diera de manera eficiente la reconducción. En el caso del Sistema Nacional de Anticorrupción se hizo y se dio, y en el caso de desaparición forzada estamos listos para hacerlo también de igual manera y hacerlo acompañado de este diálogo. En días pasados, por complicaciones de agenda, se pospuso una reunión que yo espero podamos tener entre quienes están preocupados de esta soberanía, de que podamos darle suficiencia presupuestal a ese esfuerzo. En particular, comentar, se está proponiendo una aportación para el fideicomiso de protección a los defensores de derechos humanos y a los periodistas de 200 millones de pesos. El año pasado la propuesta recogía 15.500.000 porque el Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas tenía un importante saldo. Este año ese saldo se ha venido disminuyendo, no obstante lo cual el saldo del fondo al 30 de junio del 2017 era de 165 millones de pesos.
Pero a ese saldo habremos de buscar complementarlo con estos 200 millones de pesos adicionales que sentimos nos dará suficiencia para poder seguir brindando protección a los 640 beneficiarios que hoy tiene el fondo. En ese diálogo, la Secretaría de Hacienda está en la mejor disposición de estar cerca, de acompañar el esfuerzo legislativo con un esfuerzo presupuestal, de que juntos puntualmente revisemos el proceso de la aprobación de la ley de desapariciones forzosas y su acompañamiento presupuestal y dar cuenta de qué es lo que estamos proponiendo para dar apoyo a cada una de estas iniciativas que tenemos puntualmente identificados. Muchas gracias, senadora, no solamente por la pregunta, sino con el compromiso por el tema. Muchas gracias, secretario.